Estamos en época de Eurocopa y lo que ello significa que ahora todo el mundo del fútbol está casi prácticamente volcado en la mayor competición de selecciones a nivel europeo. Así que hoy en este canal de Mil Banderas Ondearán hemos decidido encontrarle un jugador o una persona, mejor dicho, con pasado o vínculo zaragocista con la que se sienta identificada cada selección que juega esta Eurocopa. Cabecera y comenzamos. Lo primero que cabe decir antes que nada es darle las gracias a la web de ADN Zaragocista. Hemos obtenido muchos de los datos de estos jugadores europeos que han tenido pasado zaragocista de esta página web y por tanto nos han hecho el trabajo en este caso mucho más fácil o mucho más llevadero de lo que nos podría haber sido resultante en caso de no tener estos datos. Por tanto, de antemano, esas gracias, ese agradecimiento a la cuenta de ADN Zaragocista que quede por delante y a partir de aquí ya comenzamos con el resumen. Lo primero que cabe decir es que no todos los equipos, no todas las selecciones tienen un vínculo tan directo con algún jugador que tenga pasado o vínculo zaragocista, ya que bueno, el Real Zaragoza ya sabéis que ha sido un club que siempre ha optado más por jugadores nacionales e incluso que cuando ha optado por jugadores extranjeros o internacionales han mirado muchas veces más para Sudamérica que para Europa. En este caso, pues bueno, ha habido algunos vínculos mucho más fuertes y ha habido otros vínculos pues que no han sido tan fuertes, obviamente. En todos los países he logrado encontrar un vínculo más o menos cercanos, menos en uno que he tenido que hacer una pequeña trampita. Ya lo veréis más adelante porque en este país me ha sido imposible encontrarle un vínculo zaragocista. Ya veremos más adelante porque no quiero haceros spoilers. Ahora sí, vamos ya a comenzar. Y para comenzar, comenzamos por el grupo A. Cabe decir que el grupo A está formado por Turquía, por Italia, por Gales y por Suiza. Bien, en estos 4 países he encontrado un vínculo más o menos directo. Y empecemos por Turquía. En Turquía he encontrado un vínculo más de segundo grado, más indirecto, ya que me ha sido imposible encontrar un jugador turco o un jugador con raíces turcas o algo similar con el Real Zaragoza. Por tanto, he recurrido a ese vínculo de un exjugador zaragocista que tuvo paso por Turquía. En este caso hablamos de Leo Franco. Es un portero argentino, ya sabéis que pasó por el Real Zaragoza durante la década de los 2010, jugó varios partidos defendiendo la camiseta zaragocista durante varias temporadas y este portero fue fichado en su momento del Galatasaray turco precisamente. Tuvo solamente un año de periplo por Turquía el portero argentino, que ya sabéis que estuvo tanto en el Real Zaragoza como posteriormente en la Sociedad Deportiva Huesca, tanto de jugador como de entrenador, y este es el vínculo que le ha encontrado al Real Zaragoza con Turquía. Así que dejamos a Leo Franco en ese pequeño vínculo. Vamos con Italia. Aquí sí que lo he tenido muchísimo más fácil porque ha habido varios jugadores italianos que han defendido la camiseta del Real Zaragoza. Podría haber utilizado los casos de Matteo Contini o el propio Luca Sanimachia que ha estado este año, pero me he ido al caso de Maurizio Lanzaro, que en este caso es el jugador italiano que más veces ha defendido la camiseta zaragocista. Ha jugado 46 partidos de blanquillo durante 3 temporadas de 2010 a 2013 y ya no solo ese vínculo el que tiene con el fútbol zaragocista y aragonés, es un jugador que fue de rotación, que además gustó en la Romareda durante un tiempo y es más, es un jugador que se quedó tan prendado de Zaragoza y del fútbol aragonés que posteriormente, tras volver de Italia, volvió a probar suerte en el fútbol aragonés y tuvo un pequeño paso por otros equipos de las categorías del fútbol aragonés como pueden haberlo sido la Sociedad Deportiva Egea o el Club Deportivo Tarazona. Con Suiza también lo teníamos muy facilito y es que en el caso de Suiza hemos tenido a 2 jugadores que han defendido la camiseta zaragocista con esta nacionalidad y además los recordaréis porque son los 2 bastante recientes.
son Oliver Buff y Simone Grippo. En este caso me he quedado con el defensa central. Simone Grippo, que se fichó durante el verano de 2017, vino de la mano de Lalo Arantegui, defendió la camiseta del Real Zaragoza durante 3-4 temporadas con más o menos asiduidad. Sí que es cierto que fue perdiendo protagonismo con respecto a pasaban los años, pero es un jugador que se le ha recordado muy bien por su carisma, por siempre estar dispuesto a sumar para el equipo, y es un jugador del que se tiene muy buen recuerdo en el Real Zaragoza. Por lo tanto, dejamos defendiendo a Suiza al suizo Simone Grippo. Con Gales hemos vuelto a tener el mismo problema que hemos tenido, por ejemplo, con Turquía. No había ningún jugador ni relacionado ni tal con el fútbol galés o con el país de Gales que haya pasado por el Zaragoza, así que hemos decidido tirar de un jugador con pasado zaragocista que destacó en el fútbol galés. En este caso es el caso de Glenn Lubens. Bien, es un jugador que estuvo muchísimos años en el Cardiff City y de hecho es el club donde explotó tanto como central como de lateral. Cogió un poquito de fama durante el fútbol galés, que luego le valió para dar su salto a Escocia, y ya en años posteriores, cuando la carrera de este jugador sí que es cierto que estaba un poquito más de capa caída, vino aquí al Real Zaragoza durante la temporada 2012-2013, la temporada última, la del descenso en primera, con la plantilla de Manolo Jiménez. Fue, bueno, pues un jugador de rotación que tuvo minutos, a veces sí y a veces no, y sí que es cierto que aquí por el Zaragoza pasó sin pena ni gloria, aunque en Gales se le recuerda mucho mejor por ese estallido que tuvo en el Cardiff City. Pasamos ya al grupo B. Este grupo está formado por Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. En el fútbol danés hemos vuelto a tener esa problemática de que no hay ningún jugador danés con pasado zaragocista, así que nos hemos ido en este caso a recurrir a un canterano zaragocista de hace bien poquito tiempo que ahora mismo la está petando en el fútbol danés, en este caso en el Copenhague. Hablamos obviamente de Pep Biel. Bien, es un jugador que estuvo fichado anteriormente, pasó por el Deportivo Aragón, tuvo un salto al primer equipo y en ese primer equipo destacó sobre todo en la segunda parte de la temporada 2018-2019 de la mano de Víctor Fernández. Bien, este jugador tuvo un gran rendimiento y gracias a ese gran rendimiento durante la segunda vuelta de la temporada 18-19 el club pudo sacar buen rédito económico tras su traspaso al Copenhague, y es un jugador muy joven que le está rompiendo muy bien en el fútbol danés. Por tanto, esa relación la hemos podido encontrar ahí con Dinamarca a través de Pep Biel. Vamos ya con el caso de Finlandia. En Finlandia ha sido un caso un tanto extraño porque tenemos un jugador que ha pasado por el Real Zaragoza nacido en Finlandia, que no de nacionalidad finlandesa. Luego lo explicaremos porque resulta que este jugador nacido en Finlandia jugó también representando a otra selección que también ha estado en la Eurocopa. Y entonces, como esa selección solo tenía también a ese representante zaragocista, hemos decidido dejarle la selección en la que fue representado y la selección a la que representó a ese jugador, y en Finlandia nos hemos ido a un jugador ex-zaragocista que ahora mismo está pasando por el fútbol finlandés. Señores y señoras, hablamos de la perla de la Masía, Jan-Marido Gou. Bueno, tras varias cesiones, tras varios traspasos por la segunda división española, recordemos que después de no triunfar en el Real Zaragoza de la mano de Narcís Julià, se fue a equipos como el Nástic, como el Lugo, probó suerte, no la tuvo y ahora mismo está jugando en la primera división finlandesa. Bien, es un jugador que obviamente vino con Vitora de jugador promesa o de jugador con estrella para el proyecto zaragocista de la mano de Narcís Julià y de Lluís Carreras, y sin duda alguna es un proyecto que en este caso es un jugador que se quedó como fiasco. Sí que es verdad que ciertas lesiones en ciertos momentos poco oportunos de la temporada lastraron un poquito el rendimiento de ese jugador en la entidad zaragocista, pero aún así nadie le quita el boleto de ser un fiasco de fichaje en aquel momento el paso de Jan-Marido Gou por el Real Zaragoza. Pasamos ya a Bélgica. En Bélgica hemos tenido un caso un poquito extraño o un poquito peculiar, porque no hay ningún jugador belga que haya defendido la camiseta zaragocista y hemos valorado la posibilidad de entrar con un jugador que tuviese pasado zaragocista y que hubiese pasado por el fútbol belga. Pero hemos encontrado una coincidencia muchísimo más clara que nos parecía muchísimo mejor para poner, ya que un miembro importante de la expedición de la selección belga
pasó por el Real Zaragoza, o por lo menos por la cantera. Obviamente estamos hablando del míster Roberto Martínez Montoliu, que pasó por la cantera zaragocista. Roberto Martínez en la temporada 93-94 formó parte de las filas del Deportivo Aragón, donde coincidió con otros canteranos zaragocistas como por ejemplo Luis Carlos Cuartero. Bien, podemos hablar de que es el único club a nivel profesional en el que tuvo un poco de oportunidad el actual seleccionador belga, porque el paso por España de Roberto Martínez fue simplemente el equipo de su pueblo y posteriormente el Real Zaragoza. No tuvo ninguna mayor oportunidad en España y ahí es cuando ya Roberto Martínez decidió emigrar, dio el salto al Reino Unido y ahí es donde destacó. Bien, en este caso podemos hablar de que es un jugador que no llegó a debutar con el primer equipo, aunque tuvo pasado con el Deportivo Aragón, y se queda un paso un poquito más anecdótico porque fue el único equipo profesional en el que tuvo paso el actual seleccionador belga por el fútbol español. Nos vamos ya a Rusia. En Rusia lo hemos tenido muy facilito porque solo había un jugador ruso que había defendido la camiseta del Real Zaragoza. Entonces poquito había para elegir, pero había donde elegir. Hablamos de Vladislav Radimov. Pasó 4 temporadas en el club zaragocista del 96 al 99, siendo un jugador que entró en rotación y que bueno, tuvo ciertos minutos, y aquí sí que es verdad que dejó un poquito una sensación un pelín indiferente o un pelín de una de cal y otra de arena, aunque sí que es cierto que era un Real Zaragoza donde era mucho más caro entrar en las rotaciones, a saber en otra época lo que hubiese destacado o dejado de destacar la figura de Vladislav Radimov en el club zaragocista, pero bueno, es el único precedente de el Real Zaragoza con el país ruso, por tanto fue la única experiencia un poquito más exótica que tuvo ese jugador ruso. Pasamos ya al grupo C, el grupo que está formado por Holanda, por Ucrania, por Austria y por Macedonia del Norte. Comenzamos por el país Orange, por los Países Bajos. Aquí hemos tenido donde elegir porque ha habido varios holandeses que han defendido la camiseta zaragocista. Nos podríamos haber quedado, por ejemplo, con el propio Glenn Lubens, con Said Boutahar u otros casos, pero por éxito sobre todo en el fútbol holandés nos hemos querido quedar con Frank Rijkaard. Bien, es un jugador y entrenador holandés que destacó mucho en el fútbol holandés a nivel internacional, y aunque sí que es verdad que tuvo un paso un poquito más efímero por el Real Zaragoza ya que era muy jovencito, en el fútbol holandés ha marcado historia primero como jugador y luego como entrenador. Por tanto, el representante holandés del Real Zaragoza es Frank Rijkaard. Continuamos con el repaso y ahora es momento de irnos hasta Ucrania. Y en Ucrania solo nos hemos encontrado un precedente y cogido por pinzas. Un jugador de nacionalidad rusa, pero nacido en Ucrania. Estamos hablando del caso de Anton Svets. Bien, fue canterano zaragocista, lo sacamos del Villarreal B, pasó unas pocas temporadas en la cantera zaragocista y llegó a debutar con el primer equipo a las órdenes de Víctor Muñoz en la temporada 2013-2014. Ahora mismo juega en la primera división de su país, Rusia. Y ahora es momento de irnos hasta Austria. Y el único precedente que tenemos con el país austriaco es un jugador que estuvo en la década de los 90. Hablamos de el guardameta Otto Konrad. Bien, guardameta austriaco que la única experiencia que tuvo en España fue el Real Zaragoza. Estuvo solamente una temporada, pasó sin pena ni gloria, aunque sí que es verdad que fue el portero titular. Jugó 28 jornadas, encajando unos 45 goles, y aunque sí que es verdad que ese equipo pasó con bastante sin pena ni gloria, fue un jugador que no terminó rindiendo mal del todo. Dejamos por tanto aquí en Austria al único precedente que tenemos austriaco, Otto Konrad. Y aquí es donde viene la trampa del vídeo. Macedonia del Norte. Lo siento, he sido incapaz de encontrar ningún jugador relacionado con Macedonia y con el Real Zaragoza. Ningún entrenador que hubiese pasado por Macedonia. Y es más, ningún exjugador con pasado zaragocista que hubiese tenido un paso, aunque fuese fugaz, por el fútbol macedonio. Me ha sido absolutamente imposible. Así que he tenido que recurrir a las eliminatorias de esta Euro, porque ¿a qué selección eliminó Macedonia
en la última fase de clasificación para el Euro? Efectivamente, a Georgia. Y aquí sí nos encontramos con Giorgi Papunashvili. Bien, Giorgi Papunashvili, como todos recordáis, jugador de banda extremo que vino en la temporada 2017-2018 a los mandos de Nacho González y que bueno, fue un jugador que durante la temporada 17-18, sobre todo en la segunda vuelta, dio un rendimiento exquisito, se esperaba una barbaridad de ese jugador y que luego se quedó en un quiero y no puedo, o mejor dicho, en un jugador que se podría haber esperado mucho más de lo que al final terminó rindiendo. Un jugador que para lo que se le vio en su primera temporada terminó siendo bastante defraudante. Por tanto, nuestro trampa o nuestro precedente con Macedonia del Norte es Giorgi Papunashvili de manera indirecta a través de Georgia. Pasamos ya al grupo D, y en el grupo D tenemos a Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa. Y aquí empezamos por los padres del fútbol, por el fútbol inglés. Fíjense ustedes lo que es el fútbol y la cantidad de futbolistas buenos que ha dado Inglaterra, y sin embargo por el Real Zaragoza solo ha pasado un futbolista inglés. Sí, es en el que estáis pensando, Jermaine Pennant. Bien, es un jugador que vino de la mano de Agapito Iglesias en la temporada de vuelta de regreso a Primera División, como jugador franquicia, como jugador estrella de ese proyecto, y su rendimiento fue el que fue: 26 partidos, 0 goles, 1 asistencia. Lo que más se recuerda de Jermaine Pennant fue su Porsche que se quedó aparcado 10 meses en el aeropuerto. Vamos con el fútbol croata, y aquí teníamos a varios donde elegir porque habían pasado, entre otros, jugadores como Peternac, como Marko Babic o como Jumovic, pero nos hemos quedado con el Mate Bilic. Bien, es un jugador que estuvo unas poquitas temporadas en el Real Zaragoza, en concreto una. Es un jugador del que se esperaba mucho más del rendimiento que al final dio, ya que el jugador croata estuvo durante la temporada 2001-2002 a las órdenes de el Real Zaragoza, jugó 19 partidos y solo un gol, que fueron realmente datos insuficientes como todos los de ese equipo para salvar la categoría. Ese año fue el año que se desciende de primera a segunda división con un presupuesto ambicioso como había sido el de esa temporada 2001-2002, que terminó marchándose al garete. Por tanto, Mate Bilic dio un rendimiento decepcionante, pero como todo el equipo aquella temporada. Y ya nos vamos a Escocia. Bien, no hay ningún vínculo, ni ningún jugador, ni ningún entrenador que haya tenido nacionalidad escocesa y haya tenido paso por el Real Zaragoza, así que hemos pasado por el caso de un jugador zaragocista con pasado zaragocista que en este caso sí la petó en el fútbol escocés. Hablamos de Georgios Samaras. Fue un delantero centro, alto, corpulento, con melena, con barba, muy recordado, delantero griego. Y bien, es un delantero que sobre todo se recuerda porque la rompió en el Celtic de Glasgow y llegó a ser realmente un ídolo del club escocés de 2008 a 2014. Es cierto que aquí ya vino en el ocaso de su carrera, pero el paso de Georgios Samaras por el Real Zaragoza se recuerda como un paso muy decepcionante. Obviamente, vino en la temporada 16-17, solo disputó la segunda vuelta, vino bajo de forma, cuando los poquitos minutos que le sacaron y que jugó no demostró nada del otro mundo, y por tanto, para lo que se esperaba de ese jugador, que lo anunciaron en su momento como un fichaje de campanillas, fue un jugador que obviamente tuvo un paso muy decepcionante por la entidad zaragocista. Y terminamos este grupo D con la República Checa. Aquí lo hemos tenido fácil porque solo ha habido un jugador checo con pasado zaragocista. Estamos hablando de Jiří Jarošík. Bien, defensa central que pasó durante 2 temporadas por el Real Zaragoza de 2010 a 2012, y durante esas 2 temporadas la verdad es que dejó un rendimiento muy bueno. Está bastante bien recordado en la capital maña este jugador, porque la verdad es que era un jugador que transmitía muy bien, que rendía muy bien en el campo y que conectó muy bien con la afición. Durante esas 2 temporadas llegó a disputar la friolera de 58 partidos, lo que significa que este jugador tenía bastante peso dentro de esa plantilla. Pasamos ya al grupo E,
España, Suecia, Polonia y Eslovaquia son las selecciones que nos esperan en este grupo. Comenzamos por la selección española. Obviamente era el combinado más sencillo de resumir porque obviamente es el combinado que más jugadores ha nutrido, por así decirlo, nuestro Real Zaragoza, por el simple hecho de la nacionalidad, de que obviamente en un club español pasan más españoles que de ninguna otra nacionalidad. Y aquí nos hemos quedado por razones obvias con David Villa. ¿Por qué? Porque precisamente defendiendo la camiseta del Real Zaragoza fue cuando debutó en la selección española, cuando se lo llevó, en este caso Luis Aragonés, para disputar los partidos clasificatorios para el Mundial 2006 en el año 2005. Fue un jugador que durante 2 temporadas defendió la camiseta zaragocista, que realmente se salió, que dio un rendimiento exquisito en la Romareda y que ya se veía un poquito a dónde podía llegar ese jugador que terminó siendo un delantero de talla mundial hasta el día de hoy, que sigue siendo el máximo goleador histórico de la selección española. Vamos con la selección sueca y aquí lo hemos tenido también bastante sencillito porque solo ha habido un jugador sueco que haya defendido la zamarra zaragocista. Estamos hablando de Gary Sundgren. Es un jugador, y esto es donde hablábamos anteriormente de Finlandia, que es finlandés de nacimiento, pero que se nacionalizó sueco, y por eso lo hemos metido en Suecia, por el simple motivo de que fue internacional con la selección sueca durante varios años, del 95 al 2000. Es un jugador que además se pegó bastantes temporadas defendiendo la zamarra zaragocista. Hablamos de que el central o lateral sueco pasó del 97 al 2002 por la Romareda, y obviamente el haber jugado tantos años, nada más y nada menos que 5 en el estadio municipal, pues le llevó a hacer bastantes partidos con la zamarra zaragocista. Fue un jugador que obviamente ha tenido un paso importante por el club y es una buena referencia del fútbol sueco para el Real Zaragoza. Bien, mediocentro polaco que llegó en 2015 a un proyecto ambicioso para subir de segunda a primera división y que por lesiones no pudo rendir como debería de haber rendido. Fue un jugador que llegaba con altas expectativas debido a que era un jugador que tenía mucho bagaje en segunda y que era un jugador que había sido importante en anteriores clubes como el Deportivo de La Coruña. Pero, pues bueno, las lesiones le impidieron jugar a su máximo nivel y por lo tanto no podemos juzgar realmente su rendimiento zaragocista, porque fue un jugador que obviamente se vio bastante lastrado por temas físicos. Por lo tanto, dejamos aquí al único representante polaco, que es Cezary Wilk, y nos vamos ya a Eslovaquia. Y en Eslovaquia lo he tenido un poquito más difícil porque no había ningún jugador con precedente, por así decirlo, de la camiseta del Real Zaragoza, un jugador eslovaco, no había ninguno, pero he conseguido encontrar un pequeño resquicio de una representación eslovaca en el Real Zaragoza. Estamos hablando de Ferdinand Dausic, y seguramente no hayáis oído hablar de este nombre en vuestra vida. Bien, os explico quién era Ferdinand Dausic. Fue un entrenador que estuvo en el Real Zaragoza en la época de los Magníficos. Estuvo comandando el banquillo zaragocista año y medio entre el 66 y el 67. Bien, fue un entrenador obviamente de los años 60, que nació en su momento en Austria-Hungría, que cuando defendía, por así decirlo, el banquillo zaragocista tenía nacionalidad checoslovaca, pero que obviamente, si lo estoy metiendo aquí, es porque si a día de hoy siguiera viviendo Ferdinand Dausic, ahora mismo se le consideraría eslovaco por temas geográficos. Bien, fue un entrenador que estuvo durante año y medio, estuvo en la época de los Magníficos, coincidió pues la plantilla con jugadores de la talla de Villa, Canario o La Petra. Bien, es un entrenador que tuvo buenos resultados en el banquillo zaragocista y por lo tanto es un buen vínculo con el país eslovaco para el Real Zaragoza. Último grupo ya, vamos con el grupo F, grupo formado por Hungría, Portugal, Francia y Alemania. Bien, empezamos por nuestro representante húngaro. Aquí hemos de decir que teníamos varias opciones. Aquí sí que Hungría nos daba varias alternativas porque
pasaron varios jugadores húngaros por el Real Zaragoza, aunque la mayoría de ellos pasaron durante los años 50 y 60, que fue esa época de explosión del fútbol húngaro y que en aquel momento era uno de los fútbols referencia a nivel europeo. Toda la época de Puskás y compañía, pues hubo mucho jugador húngaro que vino para el resto de países de Europa y el Real Zaragoza no fue menos. Pero he querido ir al caso más reciente que tenemos porque en esta década pasada tenemos el caso de Adam Pinter. Bien, un jugador que llegó en la época de primera división de la mano de Agapito Iglesias en ese proyecto de intentar salvar al equipo arrastrándose casi por primera división, y fue un jugador que durante 4 años de 2010 a 2013 fue un jugador de rotación, jugó varios partidos. Sí que es verdad que nunca fue titular asiduo, nunca fue un titular indiscutible, pero bueno, rindió y cuando lo sacaban pues daba ese rendimiento que se le pedían como un jugador de rotación, y por lo tanto tampoco se tiene un mal recuerdo de Adam Pinter como representante húngaro con la camiseta del Real Zaragoza. Con Portugal nos pasa algo parecido. Hemos tenido muchos representantes portugueses. Es país vecino, es país con mucha influencia también en el fútbol español, y eso pues obviamente deriva en que mucho jugador portugués haya tenido también paso por España. Teníamos de hecho casos más recientes. Actualmente en la plantilla está Jair Amador, que tiene nacionalidad portuguesa, y también teníamos casos como el de Diogo Verdasca o como el de Rubén Micael, pero me he querido quedar con el jugador más prolífico del fútbol portugués, en este caso con pasado zaragocista, que en este caso no hay duda de que es Elder Postiga. Tanto a nivel del Zaragoza como a nivel de Portugal es de este grupo el que mejor ha rendido. Bien, es un jugador que estuvo 2 temporadas en el club zaragocista siendo absolutamente titular indiscutible, jugándolo absolutamente todo, porque nos vamos a engañar, y era de lo poquito válido, de lo poquito consumible en esas últimas temporadas del Real Zaragoza, por arrastrándose casi en primera. Pero bien, era un jugador que sí que es verdad que demostraba esa garra, era un delantero centro con mucho gol, buen cabeceador, con mucha presencia en el área, y la verdad es que el paso de Elder Postiga por el Real Zaragoza siempre ha sido recordado como un buen paso, porque fue un jugador que dentro del contexto en el que estaba el club, que no era para nada un contexto positivo, dio todo lo que tuvo para intentar sacar adelante a ese club. Además de esto, también ha tenido un paso importante por la selección portuguesa, porque estamos hablando de un jugador que ha jugado muchísimos partidos con Portugal y que ha jugado hasta 5 competiciones importantes con la selección lusa. Como Eurocopas ha jugado la de 2004, la de 2008 y la de 2012, y como mundiales ha jugado el de 2006 y el de 2014. Por lo tanto, es un jugador que ha sido muy importante tanto para el Real Zaragoza en su momento como para la selección portuguesa, con mucho protagonismo y además en torneos importantes, y por lo tanto es una razón más que de sobra para meter a Elder Postiga como ese representante portugués del Real Zaragoza. Continuamos con Francia, nuestro país vecino por el norte, que también nos ha nutrido de varios jugadores. Sin ir más lejos, actualmente teníamos un jugador francés en la plantilla de este año pasado como lo era Mathieu Pibern, y también tenemos otros casos muy claros del fútbol francés como podían serlo Peter Lussen o Stéphane Pignol. Pero nos hemos tenido que quedar con el único jugador francés que ha pasado por el Real Zaragoza y que ha llegado a debutar con la selección absoluta de Francia. Hablamos de Florian Sinama-Pongol. Bien, es un jugador que solo ha jugado un partido con la selección francesa, con la selección absoluta, un amistoso de preparación para la Eurocopa 2008 en 2007, y fue un jugador que sí que es verdad que se esperaba bastante más en su momento para el Real Zaragoza, pero bueno, fue un jugador que vino también en el ocaso de su carrera, cuando ya se veía que era un jugador que ya no tenía la chispa que podía tener en su momento, y entonces tampoco se le puede medir por ese mismo rasero, por el mismo sentido de que tampoco era ya un jugador que estaba en la flor de su carrera. Aun con todo, en el Real Zaragoza estuvo una temporada, la temporada en la que se empezó con José Aurelio Gay y se terminó con Javier Aguirre, de 2010 a 2011, y fue un jugador que, bueno, tuvo cierto protagonismo en ciertos partidos, pero para lo que se esperaba de él, realmente dio un paso bastante decepcionante por el club zaragocista. Y terminamos este repaso con la selección alemana.
Alemania es un país que también nos lo ha dejado muy pero que muy fácil, porque solo hay un representante alemán con pasado zaragocista. Estamos hablando de Andreas Brehme. Es un jugador que tuvo pasado zaragocista durante los años 90 por el club zaragocista, y bien, es un jugador que para la selección alemana y el fútbol alemán ha sido un jugador importantísimo. Ha jugado nada más y nada menos que 86 veces como internacional alemán durante los 90 y los 2000 al principio, y fue un jugador de hecho que se le considera importantísimo porque llegó a marcar un gol que les dio un título. Estamos hablando de que nada más y nada menos fue el goleador del penalti que le dio el Mundial de 1990 a la selección alemana. Por lo tanto, era un jugador muy de peso y muy consagrado en el fútbol alemán. Sin embargo, en el Real Zaragoza no se tiene para nada un recuerdo grato de este jugador. Vino ya a finales de los 90 como un jugador ya más consagrado dentro del fútbol europeo e incluso como estrella mundial, y lo primero que hizo nada más llegar a Zaragoza ya fue un desplante de narices diciendo que si estaba aquí era porque no lo había querido otros equipos como el Barcelona de Cruyff. Pero además de eso no se conformó con solo eso, sino que su rendimiento no fue del todo bueno, y además de eso terminó siendo apartado de la plantilla y del equipo durante los últimos partidos de esa temporada porque tuvo una discusión con el entrenador que era en aquel momento Víctor Fernández. Por lo tanto, un jugador que para la selección alemana es un jugador de los más importantes de la historia de esa selección, pero que por el Real Zaragoza tuvo un paso incluso nocivo. Muy bien, y con esto hemos llegado a nuestro último jugador, al último jugador de este repaso de países. ¿Cuál os ha gustado más? ¿Cuál os ha parecido más representativo para estos países? Me lo podéis dejar en comentarios, no dudéis. Comentadme también a cuál creéis que me he dejado fuera o a quién podéis creer que podría haber metido en otros países. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, mucha salud y aupa Zaragoza.